Dios te quiere hablar. Radiogozo.net presenta el Evangelio de hoy con el Padre Rubén Risco. Escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, 9 de noviembre, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta es la primera iglesia que se dice que era un palacio que Constantino, cuando se convirtió, entregó a los cristianos y se dedicó la primera catedral dedicada a los cristianos, dedicada a Dios por los católicos cristianos, y aproximadamente fue el 320 y tantos, 24 se dice, se consagró esta primera basílica de Letrán o catedral del Papa. Cátedra significa el lugar de la enseñanza, donde el Papa pues ejerce y administra su magisterio. Aunque algunos piensan que San Pedro es la catedral, no es así, es San Juan de Letrán. ¿Y qué nos recuerda esta fiesta hoy? Pues que tenemos que estar unidos al Papa, unidos a su magisterio, a su enseñanza, que en temas de fe y de moral, pues el Papa habla en nombre de Cristo. Últimamente estamos viendo cómo la iglesia es zarandeada por un montón de comentarios o cosas, pues hoy más que nunca tenemos que estar más unidos al Papa que nunca, profesar nuestra fe en Jesús, que quiso dejar a la iglesia y quiso dejar a Pedro, y el sucesor de Pedro hoy es el Papa Francisco. Hoy también, cuando escuchamos el Evangelio, nos recuerda que todos nosotros, como primero habla Jesús de la construcción del templo de Jerusalén, pues hay que respetarlo, hay que cuidarlo, no hay que profanarlo, como aparece ahí que había sido llenado de cosas como un mercado. No conviertan en mercado la casa de mi Padre. Pues hoy los templos, queridos hermanos, están cerrados. Esperemos que pronto los abramos, como estamos preparando ya los protocolos de bioseguridad. Pero también Jesucristo nos lleva ahora a otro templo, es decir, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Se refiere al templo de su cuerpo. Todos nosotros, queridos hermanos, somos templo de Dios, somos templo de la Santísima Trinidad. De nuestro bautismo inhabita en nosotros la Santísima Trinidad. Por eso tenemos que cuidar nuestro templo, nuestra casa interior, evitar y sacar de nosotros todo tipo de pecado, para que en él pues se construya también y habite Dios. Busquemos pues, queridos hermanos, en estos días abrir pronto nuestros templos para que de él emane, como dice también la lectura en el Antiguo Testamento, esos ríos que a lo largo de sus orillas crezca árboles frutales y hojas medicinales, no solamente para curar y sanar el cuerpo, que es lo que nos preocupa, sino curar y sanar el alma y alimentar el alma. Y esos son los sacramentos que la Iglesia tiene. Pronto serán abiertos nuestros templos y de él emanará
pues esos ríos de la gracia de Dios que sanará y curará las almas de tantos hermanos nuestros que están heridos, están enfermos, y también sostendrá la fe de tantos de nuestros hermanos que están débiles. Que el Señor los bendiga, los proteja, los cuide, los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Radiogozo.net presentó el Evangelio de hoy. Escúchalo todos los días a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de Perú y Colombia.